Buenas noches, mi nombre es Milagro Rojas Catacora, soy estudiante universitaria de la carrera de Medicina Humana del quinto año de Medicina. El día de hoy les quiero presentar el tema de Anatomía del Sistema Coronario del módulo de Anatomía para la Universidad Científica del Sur. Para comenzar, quisiera mencionar la utilidad de este tema, de qué sirve aprender en sí la anatomía, específicamente el sistema coronario. Como sabemos, podemos asumir que el sistema coronario es un tema muy pequeño, no tiene mucha importancia. Sin embargo, al ver la embriología, vamos a poder ver que siendo un sistema tan pequeño, la evolución que ocurre a lo largo desde que el embrión es concebido y el sistema coronario en sí como sistema comienza a desarrollarse, lleva a ser un sistema muy complejo. En sí el sistema coronario es un sistema en el que hay mucha presión, ya que apoya el corazón de una manera muy esencial y muy específica, ya que da oxígeno y también recoge los desechos. Primero ocurren anormalidades de perfusión, luego llega la disfunción diastólica, lo que da a conocer que hay una anomalía en lo que es el llenado del corazón, que esto va a llevar a una anomalía en la sístole, que es la eyección de la sangre fuera del corazón. Esto después va a llevar a anormalidades del EKG y esto recién va a llevar a la angina, que el paciente comienza a referir síntomas. Aquí vemos en esta imagen que el origen del sistema coronario siempre va a estar en la base de la aorta. Entonces, este no nace del corazón en sí, como la aorta o como la arteria pulmonar, sino que nace en sí de la parte proximal de la base de la aorta, alrededor de los velos coronarios de la válvula aórtica. Aquí el origen de estas arterias se conoce como ostium. Sin embargo, estos senos coronarios, el seno coronario derecho, van a ser de la arteria coronaria derecha, ¿no? O ostium. Aquí vemos que el sistema coronario encapsula toda la parte del corazón y, como vemos acá en el sulco atrioventricular, vemos también que ocurre desciende el corazón a lo largo y vemos que hay arterias penetrantes que se adentran al corazón. Las arterias se llegan a ser capilares y luego se convierten en venas, las cuales se depositan a la altura de la aurícula derecha. Entonces vemos que las arterias no nacen y llegan a un lugar diferente de donde originalmente vinieron. Esto se puede conocer que por qué es la diferencia en lo que es su origen y su fin, ¿no? Ahora, en esta diapositiva podemos ver que la aorta es el origen de la base de la aorta, es el origen de ambas arterias, como les decía, y vemos también aquí que la arteria coronaria pasa por el lado de la aurícula derecha y la izquierda se divide en la circunfleja y la anteroposterior y pasa por delante de la aurícula izquierda. En esta diapositiva vemos que la túnica media está constituida por un endotelio continuo que está asociado a un tejido subendotelial que forma como un tipo de membrana interna elástica, si me dejo entender. Entonces, también podemos ver que las células del músculo liso y la lámina elástica que ocupa la túnica media y la adventicia contiene también células y fibras de tejido. También podemos ver que la túnica íntima se constituye por un endotelio continuo que está asociado a un tejido conectivo subendotelial que está unido externamente por una membrana interna elástica. Entonces, vemos que las arterias coronarias recorren todo el epicardio y hay arterias que unas se constituyen como elásticas, que son las que están constituidas por un número de células de músculo liso. Sin embargo, la cantidad de células de músculo liso son mayores que las células elásticas. Otro tipo de células que son constituidas por las musculares, que son las que penetran la pared miocárdica, que al final van a irrigar todo este músculo. El patrón del sistema coronario es muy diferente a lo largo de la población. ¿Por qué? Porque esto se va a decidir en la embriología del sistema coronario. Las arterias coronarias izquierda y derecha constituyen un tipo de círculo coronario que vemos en la figura B de esta diapositiva, que van a ser formadas por las arterias coronarias. La mayoría de humanos, la mayor cantidad de irrigación
viene de la arteria circunfleja izquierda, que es esta de acá. La arteria circunfleja izquierda. Y el resto viene de la arteria coronaria derecha, como les digo acá. Ahora, no está muy claro porque hay mucha variación, pero la mayoría, como les digo, viene de la embriología, ¿no? Ahora, la posición, las cuatro arterias que son descendientes, como vemos en la figura B, son las que están en la mayoría, en el 54% de la población. Sin embargo, en el otro 46% va a haber una combinación de ambas arterias izquierda y derecha. Como vemos, hay un patrón en lo que es las arterias coronarias superficiales en el epicardio. Sin embargo, uno se pregunta por qué este patrón no existe cuando las arterias llegan a penetrar el miocardio. Y se pueden ver que hay dos cosas muy importantes: irrigación coronaria. Uno, hay un espaciamiento mayormente consistente que está entre las ramas penetrantes de las arterias. Las arterias están perfectamente alineadas para que ningún espacio del miocardio no tenga irrigación y no tenga soporte coronario. Esto es muy importante. Ahora, para pasar a la embriología, vamos a ver que la embriología del corazón, de lo que es la parte miocárdica y endotelial, no se va a tocar en esto porque vamos a ver solamente el sistema coronario. Ahora, en la evolución del corazón existe los miocitos cardíacos, el endotelio endocardial, los fibroblastos, el músculo liso vascular y el endotelio vascular. Sin embargo, todos tienen orígenes diferentes. Vamos a ver que esta parte del endotelio y las capas musculares se desarrollan del mesodermo lateral del corazón. Alrededor de los 24 días de formación en humanos, se ve que el corazón ya tiene un endocardio, ya tiene un miocardio, pero no tiene un epicardio. ¿Por qué? Porque el epicardio viene de una migración de células mesenquimales. La cavidad cardíaca está formada en el adulto como parte mediastinal y la parte que debajo del diafragma viene a ser la parte peritoneal. Sin embargo, la parte mediastinal está constituida como las dos capas pleurales, y al medio está el mediastino medio, que es donde está el corazón. Ahora, en la embriología, esta cavidad en sí, vamos a ver la parte del tórax y el abdomen como una sola. Lo que separa y llega más allá de ser diafragma es lo que se llama el septum transversum. Este septum transversum se conoce como un divertículo de la parte dorsal de la pared que se subdivide en el colon embriónico. Este grupo de células mesenquimales, que se conoce en esta figura como PEO, en inglés es Proepicardial Organ, que es un grupo de células que van a ser el origen del epicardio del corazón. El origen del epicardio llega a ser una parte muy importante de la vascularización coronaria, porque estas células se forman inicialmente como un grupo de células que en nuestra cabeza podemos verlo como un ramo de uvas. Van a ser pequeñas células unidas que no solo tienen que quedarse unidas para envolver al corazón como un guante, sino que tienen que a lo largo reproducirse y envolver todo el corazón. Estas células están compuestas por células epiteliales que se ha demostrado en pollos y en ratones. En el ejemplo de los pollos se ha visto que esta proepicardio envuelve al corazón en diferentes direcciones, como vamos a verlo acá, ¿no? Lo envuelve primero por acá y se va hacia todos los lados y llega a envolver todo el corazón. Hay dos tipos de migraciones, estamos solamente en la primera parte de la migración de células de las PEO. Una vez que el epicardio ha envuelto a todo el corazón y se ha formado un tejido conectivo nuevo, en el que en la parte de las aurículas es grueso, pero en la parte de los ventrículos es un poco más delgado, el epicardio nuevamente formado va a recorrer una parte esencial que es el sulco atrioventricular, que es por donde vemos en el adulto que están las arterias coronarias. Entonces, la segunda migración de células va a ser la forma penetrante en la que ingresan a lo largo del miocardio para poder formar las arterias.
En algunas partes de las células mesenquimales que derivan del proepicardio, hay una parte en la que estas células coalescen para formar canales dentro del espacio conectivo. Estas llegan a convertirse en el endotelio de las vesículas coronarias. Otras células se diferencian en el músculo liso que recorre las arterias. Sin embargo, ya que en este punto no hay un tipo de flujo sanguíneo, no hay factores que influyan en sí el no existente flujo sanguíneo. Entonces, las arterias que van a formar el epicardio son grandes, pero son más grandes que las arterias que penetran el miocardio. Y aún así no haya algún tipo de flujo, la longitud y el calibre de las arterias ya está determinado mucho antes de que, como podemos ver en esta imagen, las arterias se han ido diferenciando y se han ido migrando a lo largo del miocardio. Ya van a formar las arterias penetrantes. Como les decía, ya están formando las arterias y el calibre ya está determinado, aún así no haya flujo sanguíneo. Entonces entran en el surco atrioventricular y comienzan a penetrar el músculo, ¿no? Y esto se conoce como la segunda migración de arterias coronarias. Ahora, la importancia de este tipo de embriología es muy importante, ya que en ausencia de una vasculatura continua, esto podría ser desastroso. Después de que estas células migran a lo largo de los espacios en el miocardio que está siendo desarrollado, estas se unen para establecer vasos sanguíneos para el proceso de vasculogénesis. Aquí vemos que hay las imágenes según la anatomía del sistema coronario. Está compuesto por arterias y venas, como podemos ver, nacen de la base de la aorta y se convierten en capilares para luego salir a venas que drena en la aurícula derecha cerca de la vena cava. La arteria coronaria izquierda se dirige al surco coronario izquierdo, el cual marca el límite entre la aurícula y ventrículo izquierdo. Cerca del inicio se divide en la anterior interventricular y la segunda rama, la cual sería la circunfleja. La arteria coronaria derecha se divide en arteria marginal derecha a través de del mismo surco que lleva su nombre y se va hacia el ápex, cerca del tercio posterior del septum interventricular y el músculo papilar posteromedial. La arteria posteroanterior se junta con la arteria circunfleja en una anastomosis en el ápex e irrigan la aurícula derecha y la mayoría del ventrículo derecho. Ahora, acá podemos ver que la arteria coronaria de la rama izquierda se une con la arteria coronaria derecha y se van hacia el ápex, como mencioné, y vemos también aquí que también hay ramas marginales en ambos lados. En la parte anterior del corazón vemos cómo nace de la base de la aorta, se divide la izquierda en la circunfleja y la posteroanterior, y aquí vemos que la rama derecha va hacia la parte posterior del corazón. Aquí vemos la autopsia de un paciente que murió de muerte súbita, en la que vemos hay una malformación de la posición de la coronaria que lleva a un mayor riesgo de muerte. En algunos casos la hostia coronaria se forma como un tipo de incisión en cual durante un tipo de exerción las arterias coronarias son comprimidas entre la aorta y la arteria pulmonar, lo cual puede llevar a una isquemia miocárdica o una falta de oxigenación, la que puede dar una muerte súbita. Es muy importante, ya que en autopsias es esencial para explicar el tipo de muerte súbita y para mejorar los procedimientos terapéuticos. Aquí podemos ver la imagen más comúnmente tomada en lo que es la enfermedad coronaria, de una vista anatómica. Aquí vemos que hay una arteria coronaria izquierda en la que hay un vaso abnormal comunicando el ósteo en la coronaria derecha en la coronaria izquierda proximal. Y aquí vemos que la arteria coronaria ha sido obstruida, como vemos aquí en la angiografía. Luego aquí ha sido
perfundida, revascularizada, y vemos que el sistema coronario acá ha sido ya restablecido. En esta imagen de la angiografía de la rama derecha vemos que hay una rama que también ha sido obstruida, y acá vemos que esta es la parte normal, como debería estar. Aquí vemos que la rama ha sido obstruida y acá vemos que ya ha sido reperfundida. En esta foto es de un paciente una mujer con diabetes tipo 2 y microalbuminuria. Ahora, ¿por qué es importante los tipos de imágenes en el corazón? La imagenología no invasiva puede ser dividida en funcional o anatómica dependiendo de la probabilidad de enfermedad coronaria. El objetivo funcional de las siguientes técnicas como SPECT, ecocardiografía y resonancia magnética nos deja una impresión de cómo es que el corazón está funcionando. En cambio, la anatómica nos permite ver el sistema coronario de una forma muy visual, por así decirlo, y evaluar la perfusión y el movimiento de la pared. Para poder ver la imagenología funcional se usan estrés farmacológico. Más comúnmente usado es la dobutamina en dosis incrementadas de 5, 10, 20, 30 y 40 microgramos por kilo por minuto cada 5 minutos, y el antídoto que se usa son los beta bloqueadores. Acá vemos en esta tabla las diferentes ventajas y las desventajas de usar las diferentes modalidades de imágenes. Vemos que la más comúnmente usada en lo que es enfermedad coronaria para la vista funcional es la SPECT. La vista anatómica es la angiografía con contraste. Entonces acá podemos ver las diferentes ventajas y desventajas de cada una. Ahora vemos aquí, este es un pequeño ejemplo de cómo evaluar el SPECT en sí en el modelo 17 segmentos. Imaginando el corazón de una forma triangular, sería la base estaría en la parte superior y la punta estaría en la base inferior. Entonces vemos que de acuerdo a cómo va bajando el corte del corazón, va centrándose hacia el interior del círculo de este modelo, el punto en donde está el corazón alterado. Se recurre a la dobutamina para poder simular el estrés cardíaco en el que pasa el corazón cuando está en ejercicio en un ambiente controlado. Vemos que la dobutamina es la que se acerca más a la sensibilidad de un ejercicio normal. Vemos aquí que esta imagen fue tomada durante el ejercicio y esta fue en reposo. Vemos aquí que la perfusión estuvo alterada, pero después en reposo la perfusión fue normal. Entonces vemos que este es una isquemia inducida por estrés, pero que es reversible en las regiones anteriores y anterolateral. En esta imagen vemos lo opuesto. Este es un paciente masculino de 74 años que estuvo con un infarto de la región izquierda anterior. Entonces vemos aquí que la perfusión ya está completamente ausente en las flechas blancas y vemos que no ha podido resolverse. En este paciente vemos una ecografía miocárdica con contraste y al lado vemos el SPECT. Vemos que hay un defecto que llega a verse como una disminución en la captación del contraste o del tracer que usan para el SPECT, que se llama el technetium. En este otro paciente se ve comparando el SPECT con la angiografía, que se puede ver en este resultado. Este paciente es de un masculino, 74 años, con un infarto de la arteria coronaria izquierda, al que se hizo una intervención coronaria percutánea, mayormente conocida como PCI. Y vemos también que en la figura D vemos como la obstrucción es mayor del 70% en la región distal izquierda.
Y lo comprobamos con la figura C, que vemos el segmento de 17 regiones para poder ver el lugar de la arteria coronaria izquierda en el que ha sido alterado. Aquí vemos un pequeño resumen de cómo tratar las diferentes manifestaciones de síntomas o diferentes probabilidades de poder diagnosticar a un paciente con enfermedad coronaria. Vemos que si la probabilidad es mayor del 60%, podemos pedir una imagen funcional para ver hasta qué nivel está siendo alterado la perfusión. De acuerdo a eso, podemos clasificarlo el tipo de riesgo que tiene y así modificar la terapia. Sin embargo, si la probabilidad es menor, sería mejor tomar una imagen anatómica, ver el tipo de obstrucción, si es por aterosclerosis o no, y de acuerdo a eso hacer una alteración en los factores de riesgo, como ya sea diabetes, obesidad, hipertensión, y si existe un mayor riesgo todavía de obstrucción, valorar la posibilidad de hacer una cateterización y una posible revascularización. Aquí les dejo un pequeño resumen de toda la anatomía del sistema coronario. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.